¿Qué tal, doctora, compañeros? Reciban un cordial saludo de parte de quienes integramos el grupo número 3 de trabajo de titulación. En este caso, daremos una pequeña exposición sobre el síndrome metabólico. Para empezar, y como una breve introducción, tenemos que denotar el síndrome metabólico es considerado en la actualidad como una importante forma de evaluar el riesgo cardiovascular y la diabetes. Esto por el extenso número de publicaciones a nivel mundial que nos dan una idea de la importancia del diagnóstico y la practicidad en su aplicación. Por ende que se han dado varias definiciones a través de los años, pero en la actualidad se ha tratado de unificar estos criterios para tener un consenso en su diagnóstico de tal manera que el síndrome metabólico sea una herramienta útil y práctica, además de ser una aplicación sencilla considerando la población de estudio y la región geográfica. Bien, también podemos referirnos en pocos rasgos a la fisiopatología del síndrome, la cual ha sido cuestionada en su definición. Se ha descrito a la insulinoresistencia como el pilar para el desarrollo de las alteraciones que conforman el mismo, también como son el aumento de la presión arterial, la elevación de la glicemia en ayunas, el aumento de los triglicéridos y la disminución del colesterol HDL. De igual forma, cabe recalcar la condición de obesidad abdominal. Este dato es muy importante porque la relación entre obesidad abdominal e insulinoresistencia ha sugerido a la primera como un origen o factor desencadenante de este síndrome. Nos referimos a la obesidad abdominal u obesidad central como un incremento del perímetro abdominal, lo cual representa una medida indirecta del aumento de la grasa visceral. Por ello, es importante conocer la definición del síndrome metabólico, y este se conoce como la serie de anormalidades metabólicas que en conjunto son considerados factores de riesgo para desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. Los criterios diagnósticos propuestos para el síndrome metabólico son diversos y se han propuesto desde 1988. Esta serie de anormalidades incluirá obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemias, denominándose como síndrome, donde la resistencia a la insulina constituye el factor principal para el mecanismo fisiopatológico. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de los aspectos fisiopatológicos. Ahora bien, el origen fisiopatológico del síndrome metabólico aún está en discusión. Sin embargo, se ha sugerido que la fisiopatología está basada principalmente en la resistencia a la insulina, como origen del conjunto de anormalidades que conforman el síndrome. Por lo que debemos tratar por igual cualquiera de los componentes del síndrome y no al conjunto como una sola entidad, o bien tratar de entenderlo como un origen común. Ahora, dada la estrecha relación entre la obesidad abdominal y la insulinoresistencia, se ha planteado también que la obesidad abdominal sería el más importante de los factores de riesgo y el que conllevaría el desencadenamiento de las demás anormalidades en el síndrome. Es así que la obesidad abdominal, que implica el aumento y el acúmulo de grasa a nivel visceral, tendría la mayor implicancia en el desarrollo del síndrome. Esta grasa visceral implica la formación en el tejido graso de sustancias químicas llamadas adipoquinas que favorecen estados proinflamatorios y protrombóticos que a su vez van a conducir o a contribuir al desarrollo de la insulinoresistencia, hiperinsulinemia, alteración de la fibrinolisis y disfunción endotelial. Una adipoquina en particular, la adiponectina, a diferencia del resto, se encuentra disminuida en esta situación, siendo dicha condición asociada a un incremento del nivel de triglicéridos, disminución de HDL, elevación de apoliproteína B y presencia de partículas pequeñas y densas de LDL, contribuyendo así al estado aterotrombótico que representa el perfil inflamatorio de la adiposidad visceral. Está claro que el síndrome metabólico no se trata de una simple definición, entonces, sino de un conjunto de anormalidades relacionadas que, por una combinación de factores genéticos y factores de riesgo como alteración del estilo de vida, entre los cuales podemos contar la sobrealimentación y la inactividad o bien la disminución de la actividad física, favorecen al desarrollo de las alteraciones fisiológicas asociadas con el síndrome. Ahora vamos a hablar de la importancia epidemiológica. Tenemos que el incremento de la prevalencia del síndrome metabólico a nivel mundial es alarmante, aun si tomamos en cuenta que este es un factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes o un estado prediabético. Aún inclusive es un mejor predictor de la diabetes que solo la presencia de intolerancia a la glucosa. El impacto de esta patología ha sido demostrado por el incremento de la enfermedad aterosclerótica subclínica en pacientes que presentan este síndrome, aun cuando no existe un diagnóstico de diabetes.
En países como Estados Unidos y México y algunos de Latinoamérica, la prevalencia de esta patología es de alrededor del 25% de toda la población adulta. La obesidad está ganando importancia en el mundo ya que se ha dado un incremento en la prevalencia de esta. Según la OMS, 1.5 billones de adultos mayores de 20 años, con mayor prevalencia en mujeres. A partir de las décadas de los 90, el incremento se ha dado en América Latina, en el norte de África y en ciertas partes de Oceanía. Generalmente también puede aparecer esta obesidad en niños, con un estimado de 43 millones de niños menores de 5 años. La edad del diagnóstico de personas con síndrome metabólico ha ido disminuyendo progresivamente a lo largo de los últimos años. Hace algunos años atrás se tomaba en cuenta a la población adulta para hacer este tipo de diagnóstico. Sin embargo, ahora se considera a los grupos de entre 30 y 35 años como grupos de riesgo a desarrollar esta patología. Es interesante también ver cómo en la actualidad existe un incremento de la obesidad y del síndrome metabólico en jóvenes, ya que desde etapas tempranas de la vida tienen tendencia a una mala alimentación y a una escasa actividad física. Ahora continuaremos con los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos del síndrome metabólico han sido sujetos de muchas definiciones. Uno de los puntos discordantes de estas definiciones va a ser la obesidad abdominal. Según la Federación Internacional de Diabetes, esta la considera como el principal criterio diagnóstico y excluyente para el síndrome metabólico, mientras la OMS no lo considera como el criterio principal. Y para el Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol, este va a ser un componente de los 5 propuestos, pero no va a ser excluyente para diagnosticar el síndrome metabólico. Finalmente se logró unificar los criterios en una publicación denominada como Armonización del Síndrome Metabólico, donde se consideró el perímetro abdominal como uno de los componentes diagnósticos del síndrome metabólico, pero no lo consideran como una prioridad para su diagnóstico. El diagnóstico del síndrome metabólico, según esta unificación de criterios, va a ser el incremento de la circunferencia abdominal, la elevación de los triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos por decilitro o en tratamiento con hipolipemiantes, la disminución del colesterol HDL en menos de 40 miligramos en hombres o menos de 50 miligramos en mujeres y la elevación de la presión arterial con una presión arterial sistólica mayor o igual a 130 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor o igual a 85 milímetros de mercurio, o en tratamiento con antihipertensivos, y una elevación de la glucosa en ayunas mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitro, o en tratamientos para la elevación de la glucosa. ¿A quiénes y cómo evaluar síndrome metabólico? La evaluación del síndrome metabólico debe realizarse en personas obesas, en aquellos con diagnóstico de dislipidemia, intolerancia a la glucosa, hipertensión y diabéticos. La importancia de la evaluación del síndrome metabólico en diabéticos tipo 2 radica en que hay evidencia de reducción del riesgo cardiovascular en ausencia de síndrome metabólico, además de ser los factores de riesgo para el desarrollo de síndrome metabólico los mismos que para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular o diabetes. Se sugiere entonces buscar síndrome metabólico en personas con factores de riesgo de desarrollar diabetes como los descritos en la ABA, entre ellos las personas que no realicen o tengan escasa actividad física con antecedentes familiares de diabetes o la enfermedad cardiovascular, y mujeres con ovario poliquístico o madres de hijos macrosómicos, es decir, de más de 4,1 kilogramos, considerando riesgo bajo o moderado según corresponda por el número de factores presentes. La evaluación del síndrome metabólico debe sustentarse en una buena historia clínica, donde se evalúan los antecedentes de la persona y se realiza un buen examen físico. La evaluación correcta de cada componente de síndrome metabólico llegará a un buen diagnóstico y a detectar a personas de riesgo alto que pudieran no estar siendo consideradas como tal, siendo tratados como factores de riesgos individuales. Las siguientes son sugerencias para una buena evaluación.
Tenemos primero la evaluación del perímetro abdominal. Este debe realizarse con el paciente en posición de pie al final de una expiración normal, con los brazos relajados a cada lado, y la medida debe tomarse a la altura de la línea media axilar en el punto imaginario que se encuentra entre la pared inferior de la última costilla y el punto más alto de la cresta ilíaca, que es el principal punto de referencia. Continuando, tenemos otra sugerencia respecto a una buena evaluación, y para ello tenemos la determinación de glicemia en ayunas. Tenemos que tomar en cuenta que debe realizarse 8 horas previas de ayuno y en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué motivo? Porque fisiológicamente tenemos que nuestro organismo tendrá una respuesta hepática compensatoria si no ingerimos alimentos, y por tal motivo la medición no será correcta. De igual manera tendremos una concentración de glucosa elevada para nuestra referencia si no guardamos este ayuno respectivo. Otra sugerencia está la determinación de triglicéridos y de colesterol HDL. Sigue la misma sugerencia, 8 horas previas de ayuno y en las primeras horas de la mañana. Tenemos que la concentración de triglicéridos puede variar según lo descrito en glucemia, y no así también el valor de HDL. Sin embargo, se recomienda que la medición de ambos sea en ayunas. Otra, tenemos la medición de la presión arterial. Para ello tenemos que la persona debe estar descansada, tranquila, no debe tomarse después de que haya hecho ejercicio o incluso cuando esté estresada. Pero tenemos que recordar de que no estamos diagnosticando hipertensión arterial, ya que nuestro objetivo debe ser claro respecto al valor de referencia que queremos para el diagnóstico de síndrome metabólico, es decir, una presión de 130-85 milímetros de mercurio. O a su vez podemos ayudarnos de las medidas de lo que nos ofrece la American Heart Association, que nos puede ayudar a este diagnóstico de síndrome metabólico. Gracias por su atención.